Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Somos la Iglesia Cristo Rey en su plataforma Zoom. Entramos al sexto año de funcionamiento de esta plataforma. Exactamente el 15 de marzo se inició este método de estudio bíblico y de oración, donde la plataforma o las plataformas han sido de gran ayuda, han sido de gran bendición y nos conectamos de una forma, digamos, no real, virtual, pero digamos que eso ha solucionado también muchos aspectos de movilización, de seguridad y de otras cosas que han sido de herramienta para que nosotros estemos vinculados en la semana y también los domingos. Es para mí, Daniel Lancheros, pastor de la Iglesia Cristo Rey, ya 18 años en Cristo Rey y otros tantos en otras expresiones de iglesia. Y bueno, que para mí es un privilegio seguir enseñando las escrituras a ustedes. Es la forma como el Señor me da el gozo de estar enseñando y estar practicando el don que el Señor me ha dado. Y tengo muchos dones que Él no me dio. Muchos, bastantes. Pero tengo unos pocos y entre esos pocos la enseñanza es el reconocimiento que de que el Señor me ha dado este don de enseñanza para ustedes, para su pueblo, para la iglesia y lo hago con una satisfacción muy especial. Y este año empezamos, hoy 15 de enero de 2026, con mucho ánimo, estudiando temas variados entre teología y también teología práctica, la vida cristiana. Sabemos que esta plataforma nos ha servido para crecer, para afianzar, para confirmar nuestra fe y siempre en este método lo que vamos a escuchar, sea una enseñanza larga o corta, va a ser la palabra de Dios. Va a tener contenido de la palabra de Dios. Entonces, con mucho ánimo, bienvenidos los que están live y cualquier otra persona en cualquier otra parte de nuestro país, Colombia. Estamos originando desde Bogotá, 13 grados centígrados, clima de otoño. Y gracias al Señor porque en su providencia ha permitido que los mensajes salgan de nuestra ciudad, salgan de nuestro país a otros lugares donde se ha confirmado que se han escuchado los mensajes de la palabra de Dios. Es lo que se necesita, la palabra de Dios en el corazón nuestro, en el corazón del ser humano. Y bueno, es eso lo que vamos a iniciar por algunos jueves y momentos como estamos ahora. Y es que la vida cristiana tiene obviamente una base. La vida cristiana en cualquiera de sus expresiones globales o básicas, tiene como, como expresión cosas afines. Los católicos o los ortodoxos con nosotros los protestantes tenemos cosas afines, como también expresiones que no son coincidentes, que no son de afinidad. Y de una forma u otra, nosotros lo que decimos es que nos basamos en la palabra de Dios. Dicho sea de paso, el cristianismo, sea cual sea la expresión global o particular, hablando en términos denominacionales o de expresión mm, de localidad, tiene que basarse en la palabra de Dios. O sea, una persona cuando se identifica como cristiano, se identifica porque reconoce que la palabra de Dios es su fuente.
es la fuente de donde se nutre y se alimenta. Si una persona dice, soy cristiano, y no lee la Biblia, no la estudia, porque es lamentable también reconocer esto, que en tiempos de donde hay muchas telecomunicaciones, digamos, a la vista y proporcionadas por una sociedad muy tecnológica, se conoce muy poco de la palabra de Dios en su profundización. Se conoce tal vez eh, temas básicos, como de pronto la identidad del cristianismo con la Trinidad, o de pronto Jesucristo como nuestro Redentor, y son temas fundamentales y básicos, pero la Biblia habla de muchas cosas, es decir, de todo, habla de todo. Es el manual de la vida. Por eso, la vida cristiana tiene que ver con la Biblia. No podemos alejarnos de eso. Si somos ritualistas, si somos rutinarios, tenemos que revisar si lo que estamos haciendo es conforme a la palabra de Dios y no tal vez de alguna una tradición meramente religiosa. Las tradiciones no son malas en sí mismas. Las tradiciones se vuelven malas cuando se convierten en prácticas sin sensibilidad y sin espíritu. Si las tradiciones siempre llevan el espíritu de la palabra de Dios, pues hay que hacerlas. Pero algunas de esas tradiciones, en cualquier expresión cristiana, no tienen un asidero fuerte en la palabra de Dios. Sin embargo, vamos a iniciar con un texto bíblico muy conocido y que algunos años, hace poco, eh, lo estudiamos en Juan 17, en Juan capítulo 17 y el versículo 11. Y el Señor está hablando o está orando, despidiéndose de sus discípulos y está orando hasta el versículo 17. Y en eso tenemos que reconocer que esa oración es una oración por ellos y por nosotros. ¿Quién desea leer Juan 17 11 al 17, por favor? Yo, pastor. Por favor, gracias, Leonel. Um, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias, Leo. Aquí, fuera de que es un tema que se ha estudiado muchísimo, la concentración de la oración de nuestro Señor tiene que ver con salvaguardarnos del mundo. ¿Qué tiene que ver esto con la vida cristiana? Tiene que ver, tiene que ver mucho y todo a la vez. Porque la vida cristiana puede tener varias formas de expresión y una forma puede ser una forma de mundo, como la otra forma puede ser la forma del reino. No es que existan dos reinos, solo que puede llegarse a practicar un cristianismo que, usando una palabra muy peyorativa,
probablemente es mundanal. Y la oración del Señor enfatiza constantemente al Padre, están en el mundo y esto lo ruego en el mundo, porque aunque no pido que los quites del mundo, sí guárdalos de ese mundo, porque ellos no son de ese mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, en pocos versículos y en el contexto de la oración de nuestro Señor, el Hexamaní, el Señor intercede por ellos con relación a su habitación, a su contexto habitacional, el mundo. Para el cristiano nuevo o veterano o de trayectoria, como de poca trayectoria, debe tener claro los puntos cardinales del cristianismo. Las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, la oración, la iglesia, Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, es decir, la comunión, los sacramentos, pero creo que hay un tema que el cristiano o evade o no es bien enseñado o realmente le da poco interés, y es el tema del mundo. ¿Cómo es que el cristiano tiene que vivir en el mundo o vivimos en el mundo, pero que las relaciones que tenemos con el mundo no tienen que llegar a afectarnos en nuestra comunión con el reino al cual pertenecemos, que es el reino de Dios? Ese mundo, en ese mundo, nosotros tenemos familia, en ese mundo nosotros tenemos trabajo, tenemos amistades, tenemos recreación, tenemos costumbres, tenemos tradiciones, tenemos cultura. En ese mundo nosotros tenemos educación. En ese mundo nosotros tenemos capacitaciones, tenemos avance, pero entonces, ¿qué significa específicamente que el Señor nos diga que, o le diga al Padre, que nos guarde de ese mundo, que ya no tenemos que trabajar en una empresa del mundo, que ya no podemos ir a la universidad o al colegio de ese mundo, que ya no podemos ir a los restaurantes de ese mundo, que ya no podemos caminar por las calles de ese mundo, que ya no podemos relacionarnos con nuestra familia que pertenece a ese mundo? Entonces, la enseñanza puede estar muy polarizada en el cristianismo o en la cristiandad, porque están las expresiones de antimundo, no toques nada o de lo que acabo de mencionar, no te relaciones, no te vincules, como también está el otro lado de no hablar de ese mundo, porque la palabra mundo en Juan 17 exactamente significa todo lo que es opuesto a la palabra de Dios. La palabra mundo tiene uso espiritual y es un enemigo porque va en contra de los parámetros del reino que se establecen en la palabra de Dios. Tiene esa forma antagónica, una forma de presentarse antagónicamente. Y lo que llega a suceder es que su revelación, es decir, la forma como se revela el mundo a nosotros, hijos de Dios, que algún día pertenecimos a ese mundo, no es tan hostil, sino es llamativo. Siempre he dicho, el diablo, que es otro enemigo del cristiano, no es feo, no es desagradable, no se presenta con un aspecto hostil, se presenta con amabilidad, con agrado
inclusive haciendo notar que nosotros necesitamos de ellos, tanto del mundo como de Satanás. El mundo es así. El mundo se expresa de tal manera que es agradable al ser humano. En, en las letras de los periódicos, en en las imágenes de las redes sociales, en las canciones, en las conversaciones, en sus énfasis físicos, estéticos, en la competitividad, en todo lo que es superficial. El mundo es atractivo porque alimenta al otro enemigo, que es nuestra propia carne. Entonces, la oración del Señor cobra un sentido supremamente enfático y muy relevante porque pudo haber orado por otras cosas. Pudo haber orado, claro, estoy haciendo un atrevimiento a la providencia, pero ¿por qué el Señor no oró, nuestro Señor Jesucristo no oró diciendo, y que crezca la iglesia y los envío para que crezca la iglesia, aunque lo hizo en la Gran Comisión en Mateo 28, pero esta oración en el Getsemaní, antes de ser preso, en la despedida, ora al Padre y les dice, Señor, guárdalos de la habitación donde se encuentran, porque no pertenece a ellos, no pertenece a ellos. No dejes, Señor, que tus hijos, los que me has dado, tus discípulos, la iglesia, cada miembro de la iglesia, no deje, Señor, que piense que abrazan el mundo como propiedad y con propiedad y con necesidad de ese mundo. Señor, no dejes que pase eso. Estoy haciendo en lo posible una paráfrasis de Juan 17 en esos versículos. No se trata de las dinámicas naturales nuestras. Se trata de que lo opuesto nos atraiga. Lo opuesto a la palabra de Dios, lo opuesto a los valores del reino, nos atraiga mucho y lo abracemos y lo idolatremos, aunque sea del mundo. Entonces, creo que muy pocas veces, aunque dentro de mi ministerio lo he enseñado en varias ocasiones, en 3 décadas, pero creo que es necesario recordar que cristiano, tú no eres del mundo, aunque vives en el mundo. ¿Te gusta el mundo? Piensa por un momento, tú que estás en directo en el live, o si vas a recibir esta grabación, piensa, ¿qué te está atrayendo del mundo desde hace algún tiempo? ¿Qué te atrae? ¿Qué te gusta del mundo? Es decir, ¿qué es lo que te atrae del mundo que es opuesto a la palabra de Dios? Y que tú lo sabes. Y que tú sabes. Pero te complaces en eso, te recreas en eso, hasta el punto de que ahora lo necesitas. Entonces, cobra sentido la oración del Señor, porque estamos rodeados en una cohabitación con personas que cada vez nos presionan más a negar la palabra de Dios y abrazar el mundo. El mundo no es feo. Tú y yo pertenecimos a ese mundo algún tiempo y si hubiera sido por voluntad propia no lo abandonamos. Por eso la voluntad nuestra
fue transformada por el Espíritu Santo y en una gracia irresistible nuestro Señor nos sacó del mundo a la luz admirable del Evangelio para darnos la ciudadanía del reino en un nuevo nacimiento. Pero claro, digamos que tú y yo lo entendemos y sabemos que luchamos con cosas sugestivas del mundo y tú combates y sabes y conoces, sabes que tienes que cuidarte y también que el Señor nos cuida, es lo primero. Pero aquí, aquí hay algo muy interesante. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, la iglesia, que es la expresión del reino, a este lado, y, y a lo que voy es, entonces, si yo soy cristiano, sería la reflexión de cada uno, si yo soy cristiano, si yo nací de nuevo, si yo amo a Cristo y estoy junto con otros personajes, otras personas que son afines a mí, que también han creído en Cristo y que también aman a Cristo y nos reunimos para alabar, para adorar, nos reunimos para comer el sacramento, practicar los sacramentos, tener actividades mutuas de iglesia, pues no debería haber problemas porque tenemos el mismo Espíritu Santo y tenemos entonces también ah, una conciencia de que el mundo es enemigo nuestro. Deberíamos entendernos muy bien todos. Ya no debería haber problemas. Hagan de cuenta que ustedes son del ejército. De por sí somos del ejército del Señor. Pero hagamos de cuenta que somos un pelotón que está, que está en combate contra un enemigo de- en un combate. Y supongamos que el comandante nos dice, la estrategia ahora es que bueno, ustedes van a disparar sus armas en el combate, en la lucha, en la guerra, al sonido de la trompeta que yo voy a tocar. Eso dice el comandante. Y de repente, todo está en silencio esperando el sonido de la trompeta del comandante para, digámoslo así, combatir. Y un soldado le dice al que está al lado, oye, pero a mí me parece que esa estrategia no es. Yo tengo otra estrategia. La otra estrategia es que no esperemos que el comandante toque la trompeta. Empecemos a disparar tú y yo y así adelantamos la estrategia. Entonces, esos dos convencen a otros dos y cuando ya toca el comandante la trompeta, la estrategia se ha echado a perder porque no hubo obediencia o no hubo una misma intención o una misma mente, eso se llama unanimidad, en lo que se iba a hacer. En la iglesia, cuando se habla de la conceptualización de muchas cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestros enemigos, la iglesia en su práctica, aunque de boca dice, sí, esos son nuestros enemigos, la carne, el mundo y Satán, eso en la práctica no es algo que seamos unánimes. Por eso existe entonces tantas dificultades, tantos problemas y hasta divisiones de iglesia. Vamos a abrir un texto supremamente interesante y es un texto paulino en la primera de Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 10. Es bien interesante este texto que vamos a extenderlo un poquito porque llega y dice el apóstol Pablo, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¡Wow! Y está rogando para que se haga.
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Este texto ustedes lo han leído muchísimas veces, estoy seguro, y las personas que no lo hayan leído muchas veces, se los recomiendo, porque es una situación complicadísima de la iglesia de Corinto, porque son cristianos, son creyentes, tienen iglesia, dependen de una predicación, dependen de una enseñanza, no tienen el texto bíblico en la mesa de noche como nosotros o en nuestro celular, dependen de una proclamación y dependen de un adoctrinamiento. Y lo que antes era armonía y lo que antes era detectable como algo que todo el mundo creía y donde todo el mundo estaba de acuerdo, ahora el apóstol Pablo está diciendo, miren, les ruego que habléis una misma cosa. ¿Cómo así? O sea, que los cristianos no hablamos una misma cosa. En nuestra teoría debería ser sí. En la práctica es no. En la teoría es sí. En la práctica es no. Y no estamos hablando de cuál es el color que toca pintar la capilla o si me ofrezco para hacer el tinto los domingos y llevar las galletas o llevar las flores, si son de un color, si son de cierta clase de flores. No, 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 no estamos hablando de la manera de vestir, de peinarnos, estamos hablando de cosas muy fundamentales que tiene que ver con la oración de Juan 17, el criterio que nosotros tenemos frente a la enemistad con el mundo. Ahí no hay unanimidad. En la iglesia de Corinto, el versículo 10 del capítulo 1 dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Alguien dijo, pero es que si somos cristianos no deberíamos dividirnos. Tiene toda la razón, claro, pero en la práctica no es así. ¿Por qué? Porque no sabemos detectar nuestros enemigos. Y voy a ser un poco más claro, tal vez incisivo. El primer enemigo tuyo y mío no es el mundo, ni tampoco Satanás, eres tú mismo. Tú mismo eres tu propio enemigo. Tú mismo. Y te ofreces al mundo probablemente en tu carnalidad, en tu envidia, en tu egoísmo, en tu manera profana de hablar, en tu mala intención, en tu zancadilla, en tu autocompasión disfrazada. Eso, estás abrazando al mundo. Y al mundo le fascina que tú seas así. Le fascina, porque sabe que así la iglesia probablemente en su práctica se acabe, porque se divide la iglesia. Entonces, es un tema tan delicado que Juan 17 haya eco en el apóstol Pablo. Y miren lo que dice el versículo 10 al final, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¡Wow! ¿Somos de una misma mente? En teoría, sí. En la práctica, no. ¿Por qué? No solamente por la razón anterior, sino por un nuevo párrafo que voy a abrir. Y el nuevo párrafo que voy a abrir es por desconocimiento de la palabra de Dios.
Me entristece muchísimo escuchar personas, no, y miren lo que voy a decir, no es que no hagan devocional, de por sí eso ya es algo de cierta alarma, pero me entristece que personas no tengan profundización en la palabra de Dios. En el nivel en que estamos, y esto no es académico el punto, no es de conocimiento meramente, sino es del uso de la palabra de Dios, me entristece que pueden pasar días o semanas o meses o probablemente años sin que la persona tenga un contacto con la palabra de Dios de una manera profunda, sistemática, ordenada, constante, enriquecedora, donde brote la práctica de su cristianismo basado en la palabra de Dios. Por el contrario, se enfrentan contra la palabra de Dios en toda esa práctica carnal. Y eso sucedió en Corinto, porque es lo que está el apóstol Pablo describiendo. Y está diciendo, oigan, sean de una misma mente y un mismo parecer. Pues claro, hoy en día que se diga eso en tiempos de pluralismo y en tiempos en que cada persona toma su decisión autónoma independiente, que cada persona está defendiendo su espacio personal, que cada persona está buscando su espacio social y participación dentro de sus parámetros o estándares de la vida, decir que sean de una misma mente. Sí, eso es cristianismo bíblico. Y no se trata del horario de empezar el culto. No se trata de nuestras actividades dominicales. No se trata de nada de esas que pueden ser superficialidades. Se trata es de tu corazón. Tu corazón. Tenemos entonces que reconocer que si tienes algo con lo cual estás luchando, y ojalá estés luchando y no abrazando, requiere ir a la fuente de ayuda, y esa ayuda solo viene por acción del al Espíritu Santo usando la palabra de Dios. La única manera para tener una misma mente, la única manera para tener un mismo parecer es crecer en el conocimiento y en la gracia, pero de una forma piadosa con la palabra de Dios. Lo que sigue es el tema que veremos la próxima semana, pero es igual de triste porque dice, porque he sido informado, dice Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y nosotros pensamos que eso es normal. Mire, las fuentes de comunicación o los medios de comunicación actuales que ustedes conocen perfectamente han normalizado malas prácticas de la vida. Y esas malas prácticas se vuelven universales solo porque aparecen en la pantalla de tu celular personajes que las justifican y que tú admiras. Parece una normalización, pelear. Ah, es que todos pelean. No, no, mire que aquí es una condena que hace la Biblia a la pelea. Ay, no, pues es que es normal no estar de acuerdo. Está bien, es cierto, pero si somos cristianos, una misma mente quiere decir, aunque no estemos de acuerdo, nos amamos y esto no nos va a dividir.
porque Cristo no está fragmentado, es uno, la Trinidad es una. Entonces hay muchas cosas que nosotros procesamos con una falsa idea de como si fuera humano y puede ser válido, pero que a la larga es carnalidad. ¿Ha sido dividido el Mesías? Versículo 12. Y quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice, yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo del Mesías. Y la pregunta retórica que hace Pablo en el 13 dice, ¿ha sido dividido el Mesías? O sea, Cristo. ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es decir, cuando se quiere tener el argumento contencioso, no es contra Cristo, no es contra la iglesia, no es contra sus ministros, no es contra la comunión, no es contra el compañerismo de iglesia. Usen esos argumentos o usemos esos argumentos contra el mundo, porque allá es donde está el enemigo. No usemos fuego amigo, es contra el mundo, no entre nosotros, porque eso carcome la unidad y la honestidad de la iglesia en sus relaciones, en su comunión, en su santidad, en su justicia y en su amor. Es el abrebocas de este año, sermones o enseñanzas acerca de la vida cristiana bajo una teología práctica, una teología bíblica, con un énfasis en arrepentimiento y fe. Sobre todo, que el arrepentimiento trae restauración y que el Señor nos ayude en nuestra vida privada, personal, pero también en la vida de la iglesia y que el Señor esté sosteniendo tu fe como la mía de una manera muy especial. Que el Señor los bendiga, hermanos. Hasta aquí la reflexión de esta noche.